Bendiciones a todos, amados hermanos. Qué bueno que el Señor nos permite nuevamente estar comunicándonos por este medio y poder llegar al seno de nuestros hogares. Hoy vamos a estar viendo un tema bien precioso, bien lindo, que va a ser de mucha bendición, de mucha edificación para tu vida. El tema se llama ¿entiendes lo que lees? Es una pregunta. ¿Por qué? Porque todos nosotros, de alguna manera, pues siempre debemos de tener el pleno conocimiento y entendimiento de lo que leemos y lo que oímos. Por eso es tan importante que nosotros podamos llegar al pleno conocimiento de Dios, que nosotros sigamos creciendo en el conocimiento de Dios, y esto solamente se puede lograr entendiendo lo que leemos y entendiendo también lo que escuchamos, porque es muy importante qué es lo que leemos y también qué es lo que escuchamos. Y pues siempre pidiéndoles a ustedes que puedan compartir estos temas. Recuérdate tú que tenemos un canal en YouTube que se llama Misión Cristiana Rey de Reyes. Tú puedes entrar ahí y ahí puedes encontrar todas nuestras prédicas, y es importante que te suscribas y que pongas la campanita ahí para que te podamos avisar cada vez que subimos una prédica, un mensaje, y también desde ahí tú lo puedes compartir. Muy bien, entonces hoy vamos a ver un tema bien precioso, bien lindo, que se llama ¿entiendes lo que lees? Y es muy importante que nosotros podamos tener una comprensión, no solamente de lo que leemos, sino también de lo que oímos. Te estaba diciendo que para Dios es muy importante que tú sepas correctamente cuál es el mensaje de Él, qué es lo que Él quiere que tú conozcas. ¿Por qué? Porque el enemigo está muy interesado en trastornar la verdad, en falsificar la verdad. Y la verdad se podría decir de que proviene de Dios, pero también el enemigo utiliza la verdad a medias para querernos engañar. Por ejemplo, si alguien quiere falsificar dinero, no va a poner, por ejemplo, un billete de a 3 quetzales, un billete de a 15. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no existe eso, y entonces no va a poder engañar a nadie. Pero ¿qué pasa si falsifica un billete de a 100? ¿Qué pasa si falsifica un billete de a 50? Ahí sí podría engañar a muchos. Y entonces, así como existe la verdad que proviene de Dios, el enemigo utiliza, fíjate bien, parte de la verdad, y entonces ahí es donde trata de engañar a muchos. Por eso es que tú tienes que conocer cuál es la verdad, tienes que entender qué es lo que tú lees y qué es lo que tú oyes. Entonces, ayer estuvimos hablando un poco de que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y aquí es en donde nosotros tenemos que comprender que es el Espíritu Santo que está en ti, que te guía a toda verdad. Fíjate bien, porque este es un principio también del reino. El Espíritu Santo que está en ti, Él es el que te guía a ti a toda verdad. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que nosotros tenemos que también aprender a conocer la voz de Dios. Tenemos que permitirnos también ser enseñados por Dios. Nosotros tenemos que estar acostumbrados ¿a qué? A estar oyendo la voz de Dios. ¿Para qué? Para que la podamos distinguir, para que la podamos discernir de la voz de nuestro propio corazón, de nuestra carne, o de la voz del enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos confundir muchas veces, fíjate bien, la voz de Dios con la voz de nuestro corazón, la voz de nuestra carne, la voz del enemigo, o incluso la voz del mundo. Entonces, es muy importante que nosotros estemos entendiendo que a Dios le interesa mucho que la interpretación de lo que Él dijo, nosotros la podamos comprender tal y como Él nos la dio. Y precisamente por eso, y lo debo decir con todas las letras, precisamente por eso,
el pueblo de Dios, los cristianos evangélicos, por eso es de que hay tantas denominaciones, por eso es de que hay tantas ramas, vamos a decirlo así, en donde algunos tienen una doctrina, otros tienen otra doctrina, y vemos que hay un abanico, fíjate bien, un abanico en cuanto a diferentes enseñanzas y diferentes doctrinas dentro de la misma iglesia evangélica. Y lo que sí quiero, pues de alguna manera enfatizar aquí es que obviamente tú ya sabes que yo no hablo ni de religiones, no hablo ni de pastores, ni de denominaciones, sino que trato de enfocarme de lo que dice la palabra de Dios. Pero también debemos de decir las cosas claras, de hablar las cosas claras y esperando de que si alguien se siente aludido, pues que sea de parte de Dios. Pero lo cierto es que la iglesia evangélica cristiana está con muchas doctrinas. Hay unos que creen en una cosa, otros que creen en otra y en otra y en otra. Pero ¿por qué se da esto? Bueno, todo parte ¿a qué? A que hay una interpretación diferente de lo que Dios dijo. Fíjate bien, interpretación diferente de lo que Dios dijo. Un entendimiento equivocado de lo que Dios dijo. Y entonces, aquí es en donde unos piensan que Dios dijo esto y entonces caminan en esta dirección. Otros entienden o comprenden que Dios dijo eso y caminan en otra dirección. Aunque te voy a ser sincero, la gran mayoría, fíjate bien, la gran mayoría de las divergencias doctrinales son de forma y no de fondo. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con esto? Fíjate bien, que ciertamente son diferencias doctrinales, pero que no afectan, fíjate bien, no afectan el centro de nuestro culto o el centro de nuestra fe, que es el Señor Jesús. Hay que ser sinceros con eso. Hay unas muy pocas, aquí son los menos, fíjate bien, son los menos que sí de alguna manera afecta el centro de nuestra adoración y el centro de nuestra fe, que es Cristo. Fíjate bien, ¿para qué? Para desviarla y ponerla en algunas otras cosas o en otras enseñanzas. Pero es importante que tú puedas comprender que para Dios, para Él es importante que tú puedas conocer la verdad, que tú puedas abrir tus ojos, que tú puedas ser guiado por el Espíritu Santo y que tú entiendas lo que lees y que tú entiendas lo que oyes. Porque si no entiendes, te quedas sin fruto, y si lo entiendes más, te puedes desviar. Entonces, es importante entenderlo correctamente. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió hace 2000 años? Lo mismo que está sucediendo hoy. Una mala interpretación de la palabra de Dios, un mal entendimiento de la voluntad de Dios. Y precisamente tuvo que venir el Señor Jesucristo para corregir todas esas equivocaciones. De hecho, en aquel tiempo también habían diferentes doctrinas. Estaban los fariseos, los saduceos, los escribas, los esenios. Bueno, había una variedad, fíjate bien, de religiosos que tenían la escritura de Dios, pero que tenían diferentes interpretaciones. Lo mismo que sucedía en el tiempo aquel está sucediendo hoy. Y en aquel tiempo, fíjate bien, vino Jesús para corregir lo defectuoso. Vino el Señor Jesucristo para poder reformar las cosas que no estaban bien. Y aquí es donde se establece un nuevo pacto. Pero hoy en día está ocurriendo exactamente la misma situación con la iglesia cristiana, con la iglesia evangélica. Como ya te dije, no hablo de religiones, no hablo de denominaciones, ni de ninguna persona en particular, pero sí tenemos que tener bien claro cómo ve Dios esta situación y por qué para Él es tan importante que tú puedas entender lo que lees y lo que tú oyes. Entonces, para eso necesitamos primero
tener al Espíritu Santo. Nuestro maestro es el Espíritu Santo, pero también Dios utiliza a otros hombres, otros ministerios, fíjate bien, ¿para qué? Para enseñar su palabra. Obviamente son maestros, fíjate bien, en el Espíritu. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen al Espíritu Santo, y entonces es el Espíritu Santo que te va a llevar a toda verdad. Es el Espíritu Santo que te va a abrir el entendimiento a ti para que tú puedas comprender, para que tú puedas entender qué es lo que Dios está diciendo en su bendita palabra. Entonces, para esto yo quiero que tú vayas a Hechos capítulo 8, verso 26. Vamos a leer una historia bien preciosa, bien linda, que nos va a dar luz con respecto a este tema. Entonces, en Hechos capítulo 8, verso 26 al 30 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Fíjate bien. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le preguntó: pero, ¿entiendes lo que lees? Fíjate bien, aquí tenemos que a un hombre etíope muy importante, que tenía la buena intención de conocer más de Dios. Él quería saber, él había oído mencionar de un Dios todopoderoso, y él sabía de un lugar en donde lo adoraban. Fíjate bien. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Hizo un viaje de bien lejos, de África, fíjate bien, y tuvo que sortear dificultades. Un viaje así sale carísimo, más hace 2000 años, arriesgando su vida. Y él hizo este viaje, ¿para qué? Para tener un encuentro personal con Dios. Fíjate bien, ¿por qué? Él había oído hablar de ese Dios. Ahora, ¿dónde fue a adorar? Porque dice ahí que él fue a adorar. ¿Dónde se presentó el etíope a adorar? Bueno, te lo acabo de leer. Dice que fue a Jerusalén. ¿Fue a dónde? Al templo en donde se sacrificaban animales, en donde se practicaba la ley de Moisés. Ahí fue él. Pero fíjate bien, que para ese tiempo ya el Señor Jesucristo ya había muerto. Ya el Señor Jesucristo había dicho: consumado es. Ya el Señor Jesucristo dijo: ahora las cosas han cambiado. Ahora yo he establecido un nuevo pacto. Ahora ya son mis mandamientos. Fíjate bien, no los mandamientos de la ley de Moisés. Ahora son mis mandamientos. Ahora es mi evangelio. Ahora es por mi persona. Yo soy la puerta, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces el Señor Jesucristo en la cruz ya había cambiado el pacto. Ya no era como antes. Pero este eunuco todavía estaba, fíjate bien, con el entendimiento equivocado, pensando que debía de ir a Jerusalén a adorar al templo donde se practicaba todavía el antiguo pacto. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, él fue a Jerusalén, fíjate bien, fue a adorar, pero aquí tú te puedes dar cuenta que cuando él regresó igual como llegó. ¿Sabes qué fue lo que sucedió? Él no tuvo un encuentro personal con Dios. Él
invirtió su dinero, su tiempo, sus recursos, su buena intención, fíjate bien, de ir hasta allá, pero en él no ocurrió absolutamente nada. ¿Por qué? Porque a donde llegó fue a un lugar donde se estaba practicando una religión. Había un lugar en donde estaba basado en costumbres, en tradiciones, en principios de hombres, fíjate bien, y en mandamientos de un pacto que ya había dejado de funcionar. Ya había entrado a funcionar otro pacto. Pero ¿sabes qué, amado hermano? Dios conoce quiénes son sus escogidos y quiénes le buscan de todo corazón. Quiénes están deseosos de conocerle a Él. Quienes quieren tener ese encuentro personal con Él. Él ya había oído de un Dios, fíjate bien, y él quería tener ese encuentro, pero Dios no iba a dejarlo ir así nomás. Entonces, viene Dios, fíjate bien, y se da cuenta que este hombre lo busca de buena voluntad, con un buen corazón. Y él no vino, hablando de Dios, él no vino y le habló a un fariseo, fíjate bien, que estaba practicando la ley de Moisés y le dijo, mira, quiero que vayas allá porque quiero que te presentes. No, escogió a quién, a un discípulo de Cristo. Amén. Escogió a Felipe, escogió a alguien que tenía el Espíritu Santo en él, a alguien que ya había nacido de nuevo, a alguien que había creído en el Señor Jesús, que estaba en el nuevo pacto, que era un sacerdote del nuevo pacto y que había entendido, fíjate bien, Felipe ya había entendido que las cosas ahora habían cambiado y que eran diferentes. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos en Felipe? Bueno, tenemos a un maestro de la palabra guiado por el Espíritu Santo. Y entonces viene Dios y escoge ¿a quién? A un discípulo suyo, a alguien que le ha dado su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que vaya y se presente ante este eunuco. Por eso es tan importante que nosotros entendamos qué es lo que leemos y qué es lo que oímos. ¿Por qué? Porque muchos están en la misma situación que el eunuco, que empiezan a leer la palabra de Dios y fíjate que no entienden exactamente qué es lo que dice la palabra de Dios. Y en el peor de los casos, imagínate tú si la entienden mal. Y entonces, si la entienden mal, hay riesgo de que estos vayan a enseñarle mal a otros. Y eso está sucediendo hoy. Que hay muchos maestros o líderes cristianos que agarran la Biblia sin entendimiento, la leen y dice, bueno, como esto está en la Biblia, fíjate bien, como está en la Biblia, entonces quiere decir que nosotros lo podemos practicar hoy. Y ciertamente está en la Biblia, pero no significa que como iglesia, fíjate bien, como iglesia, nosotros lo tengamos que practicar. Por ejemplo, yo te he ofrecido, y no sé cuándo lo voy a hacer, en donde te voy a sacar un listado así, un montón de cosas que se practican en la iglesia de Cristo que no se tendrían que practicar. Un montón de cosas que dicen que es pecado en la iglesia de Cristo, porque en la Biblia está, pero que Dios dice que ya no es pecado. Te voy a mencionar dos cositas rápidas. Otro día voy a ocuparme para darte todo el listado. Y yo sé que te va a quedar la boca así, mire. Te vas a sorprender cómo se ha interpretado mal la Biblia, cómo se ha entendido mal. Y así como la han interpretado mal, hay otros que solamente repiten lo que oyen, sin haberse cerciorado de qué es lo que está diciendo Dios, qué es lo que quiere Dios. Y entonces, te voy a mencionar, por ejemplo, dos cosas. Por ejemplo, una es de que en la Biblia sí dice que en la ley de Moisés, las mujeres que estaban con su menstruación, ellas eran declaradas inmundas. Y entonces cuando estaban con su menstruación, era pecado, fíjate bien,
que tuvieran relaciones sexuales con su esposo en esa situación, que hoy no me voy a meter ahí, pero que era pecado que se presentasen a la congregación cuando andaban con su menstruación. Fíjate bien, ¿qué te parece a ti? Que hay mujeres que han venido y que me han puesto queja, que en su congregación el pastor les anda preguntando cuándo andan con su menstruación, para decirles que cuando están menstruando que no se congreguen. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es pecado hacer esto. ¿Qué te parece? Es una aberración, pero eso está sucediendo hoy en la iglesia de Cristo en el siglo XXI. Terrible, completamente terrible. Y así como eso, hay muchas cositas más que se están dando dentro de la iglesia cristiana que no se deberían de dar. ¿Por qué? Por un mal entendimiento de lo que Dios dijo. Te voy a decir otra cosita, que en la Biblia dice, porque sí lo dice, que comer camarones es pecado, comer langosta es pecado, comer chicharrones es pecado. Y déjame decirte que hay muchos cristianos hoy que se privan de comer langosta, de comer chicharrones, de comer camarones, porque la Biblia dice que es pecado. Y la Biblia sí dice eso, pero lo dice, ¿en dónde? En la ley de Moisés. Y hay algunos pastores que están prohibiéndole a su iglesia y diciéndole, si ustedes comen eso, están en pecado. Hermano, aunque tú te rías, aunque tú no lo creas y tú piensas que no se está dando, esas situaciones se están dando dentro de la iglesia de Cristo. Y si yo te sacara un listado, como te dije, otro día, lo voy a hacer, tú no podrías creer que posiblemente hasta tú, yo espero que en nuestra congregación no, porque yo estoy tratando de reformar todo eso, pero hay algunos en sus respectivas congregaciones que quizás están practicando cosas, fíjate bien, que el Señor no mandó. Te voy a poner un ejemplo de esta situación y yendo siempre a los camarones, chicharrones y todo eso. Fíjate que una vez Dios le dice a Pedro, Pedro, mata y come. Y lo que hizo Dios fue que le enseñó a Pedro todos los animales inmundos, así como el camarón, así como la langosta y así como el cerdo. Y entonces le dijo Dios a Pedro, mira, todo esto yo ya lo limpié, ya no es inmundo. Fíjate bien, ¿por qué? Porque están cambiando las cosas, Dios está cambiando un nuevo pacto. Yo ya lo limpié. Entonces, mata y come. ¿Sabes qué fue lo que le dijo Pedro? No, porque mi boca nunca ha probado nada inmundo. Porque a mí me enseñaron que eso era malo. Y fíjate que es Dios quien le está diciendo a él, mata y come. Y Pedro le dice 3 veces a Dios que no. Entonces, la enseñanza equivocada también nos va a llevar a decirle no a Dios. Fíjate bien. Porque Dios nos está diciendo que es de esta forma y nosotros le decimos a Dios no, de esa forma no es de esta forma. ¿Por qué? Porque tenemos un entendimiento equivocado de qué es lo que Él dijo. Por eso, aquí Felipe le pregunta al eunuco, ¿entiendes lo que tú estás leyendo? Y aquí es donde el eunuco, vemos que así como fue a Jerusalén, así regresó. ¿Por qué? Se presentó ante una religión. Ahí no estaba Dios, fíjate, ahí ya no estaba Dios. Yo creo que tú ya sabes que más o menos como 35, 40 años después de que el Señor Jesucristo fue crucificado, ese templo donde se presentó el eunuco fue destruido completamente, no quedó piedra sobre piedra. El general Tito, un comandante romano,
destruyó ese templo, lo quemó y no dejó piedra sobre piedra. ¿Sabes qué quiere decir eso? Dios diciéndole a su iglesia, porque la iglesia también estaba practicando la ley de Moisés en ese tiempo, así como está sucediendo en el siglo XXI, que hay mucha iglesia que está practicando la ley de Moisés. Dios diciéndole a su iglesia y también diciéndole al pueblo, miren, ese pacto ya no se puede cumplir. ¿Por qué? Porque para cumplir la ley se necesitaba un templo físico. Fíjate bien, se necesitaba un templo físico. Bueno, Dios lo destruyó, no dejó piedra sobre piedra de ese templo para que ni los judíos ni la iglesia que él había levantado pudieran practicar la ley de Moisés. Mira, ni así la escaló. La religiosidad, el legalismo, la tradición y la costumbre es tan poderosa que baja Dios mismo del cielo a decirles que así no son las cosas y lo crucifican. Así es, crucificaron al Señor Jesús, que les vino a decir, miren, aquí así no es, lo vamos a hacer de esta forma, no, crucifiquémoslo. Viene Dios, destruye el templo para que ya no se practique la ley, porque ahora es la justificación a través de Jesús, ya no es a través de las obras, es a través de la fe, pero la gente sigue empecinada. ¿Por qué? Porque no entienden, fíjate bien lo que leen, no entienden lo que Dios está diciendo. Y es muy importante que nosotros podamos llegar a ese pleno conocimiento. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios y crezcamos también en su gracia. Nosotros, y yo te animo a ti, para que aún lo que yo te digo, lo que yo hablo, tú lo puedas confirmar siempre. Y que no seamos como loros, que solamente estamos repitiendo lo que oímos. Fíjate que te quiero comentar algo así rapidito. Estuve platicando, algunos de ustedes ya conocen a nuestro hermano Ronald Smith, que él está en Alemania. Él fue líder de nuestros jóvenes, se casó con una ciudadana de allá. Y estuve platicando con él hace unos días que ellos están viendo también desde allá estas prédicas. Pero me llamó mucho la atención que ellos, cada vez que yo predico, ellos están con un cuaderno, fíjate bien, apuntando las citas y apuntando datos y apuntando las frases, fíjate bien, que tienen que ver con la verdad o con la interpretación. ¿Para qué? Para estudiarlo, para investigarlo. Así tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que cerciorarnos, fíjate bien, de que la palabra de Dios dice eso. También aquí está mi hermana Telma, que ustedes la han visto a ella, que cada vez que ella está en una prédica, en un discipulado, ella está con su cuaderno, mira, apuntando siempre citas y todo. ¿Para qué? Para ir a estudiar después, para ir a investigar. Nosotros tenemos que ser gente, fíjate bien, que escudriña la palabra de Dios. No tenemos que dejarnos llevar por cualquier cosa. Fíjate bien, tenemos que tener cuidado con qué es lo que oímos y qué es lo que leemos. ¿Por qué? Porque debemos de entenderlo. Si nosotros no logramos eso, entonces vamos a ser como niños fluctuantes, que alguien nos va a decir alguna situación y vamos a caminar por allá. Nos van a venir a decir otra cosa y vamos a empezar a creer alguna otra cosa. No, fíjate que en Hebreos capítulo 13, verso 9 dice: no os dejéis llevar de diversas doctrinas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón. ¿Con qué? ¿Con qué crees tú que es bueno afirmar el corazón? Si tú tienes tu Biblia ahí, tú te vas a dar cuenta que tu Biblia dice, después de leer esto, cuando dice no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, así como lo es, con todas sus letras. Bueno es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Mira, amado hermano, aquí
nosotros tenemos que entender que van a resultar algunos que van a salir por ahí con algunas doctrinas extrañas quizás. Pero si tú no estás fundamentado en la verdad, si tú no estás fundamentado en la gracia, si tú no estás fundamentado en el evangelio de las buenas nuevas, en la doctrina de Cristo, entonces tú vas a empezar a creer algunas cosas y a practicarlas. Y cuando tú te des cuenta, vas a ser iguales a aquellos que yo te estoy comentando, que están practicando la ley de Moisés dentro de la iglesia. Y ya no sé qué más tiene que hacer Dios, fíjate bien, ya no sé más qué tiene que hacer Dios para que nos hable tan claro, para decirnos que ahora es el tiempo de la gracia, no es el tiempo de la ley. Hasta el templo destruyó. Y ahí está, fíjate bien que los judíos hoy en día quieren reedificar ese templo otra vez. ¿Para qué? Para volver a practicar la ley como se practicaba antes. Pero yo estoy seguro, y la Biblia dice, que Dios va a venir, fíjate bien, antes que suceda eso para levantar a su iglesia. Pero bueno, es bien importante que tú puedas lo que lees, pero también mira que puedas tener cuidado a quién le das tu oído, porque así como dentro de la iglesia hay enseñanzas y doctrinas raras, en el mundo también hay doctrinas raras. Y entonces los mismos cristianos, fíjate bien, quizás ya no están tan metiéndose a las cosas de la ley. Ponle tú que están centrados ahora en la gracia, pero hay algunos cristianos que quizás ya se vacunaron, vamos a decirlo así, ya no le meten gato por liebre, pero también ellos están prestando oído a muchas situaciones que tienen que ver con el mundo, y eso tiene que ver con el humanismo. Y aquí en la palabra de Dios, en la carta a los Efesios, capítulo 4, versos 17 y 18, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto se lo están diciendo ¿a quién? A los cristianos, a los que ya nacieron de nuevo, a los que ya se convirtieron. Les está diciendo, miren, ya no tienen que estar enamorados del mundo, ya no tienen que estar admirando las cosas del mundo, porque eso solamente los va a distraer, los va a atraer y va a traer tinieblas. Nosotros tenemos que comprender que nuestra mirada ahora tiene que estar puesta en las cosas del reino, en las cosas de Dios. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo Jesús. No tenemos que desviar nuestra mirada ni hacia las doctrinas que tienen que ver con religiosidad y legalismo, ni tampoco hacia el mundo. Nosotros tenemos que ser cristocéntricos. ¿Eso qué quiere decir? El evangelio de las buenas nuevas tiene que ser Cristo, tiene que ser la verdad que es Cristo. Y entonces nosotros tenemos que, fíjate bien, primero dejarnos enseñar por el Espíritu Santo y por aquellos que el Espíritu Santo usa para hablar sobre la verdad, para hablar sobre el evangelio de las buenas nuevas, para hablar sobre el evangelio de la gracia, para hablar sobre Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya te he leído varias veces que Juan capítulo 1 verso 17 dice que la ley de Moisés vino por el siervo, pero la gracia y la verdad vinieron por el Hijo. ¿Eso qué quiere decir? Moisés trajo la ley, pero Jesús trajo la verdad y la gracia. Y es aquí en donde nosotros ahora nos tenemos que enfocar. Y es bien importante, fíjate bien, que todo lo que tú oyes, tú lo puedas llevar a la luz de la Biblia, y que sea el Espíritu Santo que te siga abriendo el entendimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces el entendimiento ha sido cegado.
Y eso quiere decir que hay quienes que quizás no han comprendido claramente qué es lo que Dios dijo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 24, versos 44 y 45, eso está ocurriendo con los mismos discípulos de Cristo. Oye bien lo que le pasó a los discípulos de Cristo. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Fíjate bien, ¿cuáles palabras? Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Sabe qué es lo que está sucediendo aquí? Lo que estaba sucediendo aquí era que el Señor Jesucristo, cuando habló esto, lo que yo te acabo de leer, Él ya había muerto, Él ya había subido a la cruz del Calvario, Él ya había resucitado. Fíjate bien, ya había resucitado. Eso quiere decir, ya había habido un cambio. Ya estábamos en el nuevo pacto. Él ya estaba con un cuerpo glorificado. Y sus discípulos, fíjate bien, sus discípulos todavía no tenían el entendimiento, todavía no habían despertado a esa nueva realidad de que ya las cosas el Señor Jesús ya las había cambiado. Y entonces aquí viene Él y les tuvo que abrir el entendimiento para que se recordaran todo lo que Él les había dicho durante 3 años y medio. Todo lo que la ley decía con respecto a Él que se tenía que cumplir. Hasta ahí, fíjate bien, tuvo que resucitar Él, regresar y enseñarles otra vez para que ellos pudieran comprender de qué se trataba el nuevo pacto. Hace unos días te dije yo que el Señor Jesucristo estaba yéndose al cielo, unos días después de lo que sucedió, de lo que yo te leí ahorita. Yéndose para el cielo estaba Él, y en las nubes iba allá, y los discípulos preguntaban, Jesús, ¿y cuándo vas a restaurarnos el trono aquí? ¿Cuándo vamos a liberarnos del imperio romano? Así pensando en política, fíjate bien, y en las situaciones de este mundo, y el Señor Jesucristo va en el aire para el cielo. Así estaban ellos. Tremendo. Y muchas veces hay muchos cristianos que no logran entender los tiempos, no logran entender lo que Dios dice. Pero fíjate bien, lo peor es que si lo han entendido mal, empiezan ellos ¿a qué? A enseñar mal a otro, y entonces se convierte en un círculo vicioso, ¿verdad? Porque hay muchos loros repitiendo las mismas cosas, y ¿sabes qué? Ni siquiera las leyeron, ni siquiera investigaron, simplemente porque oyeron a alguien por ahí que es pecado que la mujer vaya con su menstruación, o que sirva, o que predique. Entonces empiezan ¿a qué? A cohibir, a reprimir y a coartar lo que Dios vino a reivindicar. Así estamos. Pero por eso es tan importante que tú puedas entender lo que lees y que puedas entender lo que oyes. ¿Para qué? Para que el entendimiento sea alumbrado. Para eso nos ha levantado el Espíritu Santo hoy. Tú eres el Felipe, fíjate bien, tú eres el Felipe del siglo XXI. ¿Por qué? Porque hay muchos que tienen la Biblia en la mano, que la están tratando de leer, y hay quienes que de buen corazón, hay quienes que de buena intención, pero simplemente se han topado o han ido a un lugar donde hay religiosidad, donde hay legalismo, y se quedan exactamente en las mismas. Pero aquí está donde Dios va a levantar siempre Felipes para que hablen la verdad, para que le abran el entendimiento a la gente, para que puedan entender qué es lo que dijo Dios. Y Dios te levanta a ti también como Felipe, fíjate bien, para que tú puedas ahora hablar el evangelio de verdad, para que tú puedas ahora hablar el verdadero evangelio. Y con esto quiero concluir. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Felipe le preguntó
que si comprendía lo que él estaba leyendo. Entonces, en el versículo 31 dice, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Fíjate bien, no la ley de Moisés, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco le bautizó. Mira qué bendición esta, amado hermano. Si hubiera sido un fariseo, fíjate bien, que estuviera con el eunuco, un legalista, un religioso, le hubiera dicho a él, lo que tú lees, fíjate que el Mesías ese todavía no ha venido. Por ahí anda un farsante que se llama Jesús, que dice que él es el Cristo, pero él es un pecador. Él es un borracho, él es un comilón, amigo de publicanos, está endemoniado, está loco. Ese no es el Mesías. Así como tú lo oyes, si hubiera sido un religioso. Por eso es que Dios mandó, ¿a quién? A Felipe. Y Dios te levanta a ti ahora para que tú hables ahora del evangelio de Jesús. Y entonces Felipe le dijo, ese que tú lees es Jesús el Cristo, a quien nosotros adoramos. Y empezó ¿a qué? A hablarle sobre el evangelio de Jesús. Pero ¿quién era? Era alguien que estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Era un maestro, fíjate bien, un maestro de la palabra guiado por el Espíritu Santo. Y aquí empezó ¿a qué? A entender, fíjate bien, empezó a entender lo que leía y a entender ¿qué? Lo que oía. Por eso es muy importante que tú sepas también a quién oyes. Y tú tienes que afinar tu oído, fíjate bien, porque hoy, gracias a Dios, hay muchos predicadores por todos lados, y más ahorita en el tiempo que tenemos que predicar a través de la radio, la televisión, de las redes y todo. Pero oye bien, hay mucho predicador, pero tú, si tú estás con el Espíritu Santo y tú has entendido el evangelio de la gracia, rapidito, tú te vas a dar cuenta cuando alguien quiere meterte la ley de Moisés. Fíjate bien, para que tú empieces a creer y lo practiques, o quiera empezar a meterte la corriente del mundo, fíjate bien, la enseñanza, la sabiduría humana del mundo, para que tú también la practiques y la creas. Aquí es en donde la gracia te vacuna en contra de la ley y te vacuna en contra del mundo. ¿Por qué? Porque ni te volvés religioso ni te volvés mundano, pero es el Espíritu Santo que te vuelve cristocéntrico. Es ahí donde tú tienes que comprender que es importante que tú entiendas lo que lees y también lo que tú oyes. Fíjate que si hubiera sido, con mucho respeto, algún pastor de algunas iglesias del siglo XXI, el eunuco le dice a él, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Sabes qué es lo que le hubiera dicho un pastor de muchas iglesias que yo conozco? Mira,
Fíjate que primero, tú tienes que empezar a asistir a la iglesia. Y yo tengo que notar bien que tú te has convertido bien, que has dejado tu vieja manera de vivir. Tienes que dar frutos de arrepentimiento primero. Tienes que someterte a un proceso de 6 meses, fíjate bien, de prueba, para ver si realmente estás tomando las cosas bien, si has creído realmente. Tienes que pasar un proceso de adoctrinamiento. Y después de esos 6 meses vamos a evaluar cómo está tu vida espiritual. Y si nos parece bien, entonces te vamos a bautizar. Ese es el proceso. Fíjate bien, basado en el antiguo pacto. Para que muchos hoy puedan bautizarse. Pero ¿sabes qué? La Biblia no dice eso. De hecho, estás viendo aquí que lo único que se necesita, el único requisito que se necesita para ser bautizado en agua es haber creído que Jesús es el Cristo, y automáticamente la persona nace de nuevo, se convierte en nueva criatura y ya está habilitado para ser bautizado. Pero, como te digo, hay muchas prácticas dentro de la iglesia cristiana de hoy que Dios no dijo, pero que la religiosidad, las costumbres, hay mucho mandamiento de hombre hoy dentro de la iglesia que está complicándole las cosas a los que quieren buscar a Dios de todo corazón. Este eunuco hizo un viaje extraordinario, sin ningún fruto, porque fue a caer en manos de una religión. Y así como fue, así estaba regresando vacío, sin haber tenido un encuentro. Pero cuando lo visitó Felipe, tuvo un encuentro personal con Cristo, con la verdad. Fíjate bien, con el Hijo. Y entonces nació de nuevo, se bautizó. Y ahí tú puedes leer que la vida de él fue transformada. Él se regresó con gozo, contento, que había encontrado al fin la verdad que andaba buscando. Gloria a Dios por eso. Con esto quiero terminar. Nosotros debemos de entender lo que leemos y entender lo que oímos, porque Dios te quiere usar a ti como Felipe para que tú vayas, fíjate bien, a aquellos que todavía no han entendido lo que leen y no han entendido lo que oyen. Hay muchos que necesitan que el entendimiento se les sea abierto, pero Dios necesita a un Felipe. Él no les va a hablar desde el cielo, no, va a enviar a un hombre. Y por eso es que te ha preparado a ti, por eso es que te está hablando a ti, te está levantando a ti, para que seas tú el que anuncies las virtudes de aquel que te llamó. Para que tú seas un Felipe en este tiempo y puedas quitar la venda que todavía hay en los ojos de algunos. Para que el velo se les sea quitado. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que todavía tienen ese velo. Bueno, Dios levanta a Felipes para quitar ese velo y que se le alumbre el entendimiento a eso. Y estoy hablando de cristianos. Y no solamente de cristianos, estoy hablando de muchos líderes. Y es importante que también podamos darnos cuenta que hay muchos que simplemente no han nacido de nuevo como el eunuco, y Dios te ha levantado también a ti para que tú puedas también explicarles el verdadero evangelio. Así que con esto quiero concluir, quiero orar. Si hay alguno que todavía no ha recibido a Cristo y hoy lo quiere, hoy quiere entregar su corazón, o si hay alguien que también no había entendido claramente y hoy quiere renovar su pacto, renovar sus votos, reconciliarse con el Señor, quiero que repitas conmigo esta oración. Oremos. Amante Padre, en esta hora vengo ante tu presencia, ante el trono de la gracia, a recibir a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Yo declaro, maravilloso Señor, que es tu Espíritu Santo que viene hoy a mi vida, que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Yo te pido perdón por todos mis pecados en el nombre de Jesús. Gracias, maravilloso Señor, por darme la vida eterna. Amén. Como siempre, hay un cuadrito que dice ahí compartir. Comparte esta prédica para que otros
puedan tener el alumbramiento y el entendimiento de lo que leen y de lo que oyen. Así que nos miramos hasta el día de mañana, Dios mediante. Bendiciones para todos, les amo a todos y saludos a toda la familia.